pedir que nos ayudes a comprender la enseñanza de hoy, que nos ayudes de verdad a conocer la doctrina, nuestras confesiones, el por qué somos confesionales y qué quieres tú que hagamos con la doctrina. Y te damos gracias por enviar a Cristo a morir por nosotros en la cruz, a perdonar nuestros pecados, por el Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo, que nos recuerda, nos guía, nos exhorta, nos consuela en todo nuestro peregrinaje cristiano. Que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, seguimos con la necesidad de las confesiones. ¿Qué fue? Alguien que me diga qué más vivimos, qué más, que me recuerde la clase pasada. Algo. ¿Para qué sirven las confesiones? Para comprobar y rechazar las herejías. Las herejías. ¡Wow! ¿Para qué más? Hoy tenemos un tema. Mirando dentro de las confesiones, la necesidad de las confesiones. ¿Qué título hay aquí? Las iglesias visibles. Las iglesias visibles. ¿Qué quiere Dios? Primero definamos qué es una iglesia visible. ¿Sí? Segundo, miremos qué quiere Dios que hagamos con las iglesias visibles. ¿Cierto? Hay un punto bien interesante acá. Porque no todas las iglesias visibles son iglesias cristianas. No todas las iglesias visibles son nuestros hermanos. La mayoría de los cristianos de hoy en día se encuentran. Este es de la iglesia Centro Misionero El Cojo, y aquel va a la iglesia del pastor Simelemón Ptolomeo. Y cuando se encuentran, ay hermano, lo ven con una Biblia debajo del brazo. Uy, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y sos trinitario? Sí, somos trinitarios. Ay hermano, Dios le bendiga. Pero resulta que en la iglesia del pastor Simelemón Ptolomeo le enseñan que si usted diezma, se vuelve millonario, porque Dios le multiplica al 50% lo que usted debe. Entonces, mientras usted, eso es una pirámide. Pero en el Centro Misionero el Cojo enseñan que usted tiene que flagelar su cuerpo a punto de ayunos y oraciones para ser santo. Y entonces sale otro por allá que es la misión de cazabrujas y fantasmas frustrados. Y entonces el hombre dice que no, que todo es permitido porque Dios nos purificó y entonces podemos hacer de todo porque la salvación no se pierde. Tres grupos enseñando algo diferente y pueden ser llamados Iglesia de Cristo. No sé qué haríamos que si me le monto Romeo, pero definamos qué es una iglesia visible. ¿Qué es una iglesia visible para ustedes? Alguien que me defina. En nuestro catecismo tiene la respuesta. La iglesia visible es la que se ve. Es la que se ve. Los que están congregados. Ok, es un grupo. Llamamos. Reúnen para orar, ¿cierto? Para oír el Evangelio. Y sabemos que cuando se reúnen correctamente, el Espíritu Santo usará el Evangelio para llevar a las personas a reunirse en ese grupo, ¿sí? Y a poner la fe. La iglesia visible, congregación, un cuerpo eclesiástico. ¿Sí? Hay iglesias visibles que se conservan bien. Toda iglesia visible tiene problemas, pero hay unas que están bien. Ahora, ¿qué quiere Dios? La pregunta aquí sería, ¿qué quiere Dios que hagamos con las iglesias visibles? ¿Qué piensan ustedes? Que tengan una buena doctrina. Bueno, ¿qué quiere Dios que hagamos con una iglesia visible que enseña su palabra? Sería la pregunta. Que enseña su palabra. Recuerden que les puse 3 ejemplos: la iglesia del Simelemón Ptolomeo, Centro Misionero El Cojo
cazabrujas y fantasmas frustrados. ¿Enseñaban esas tres iglesias la palabra de Dios? ¿Cierto que no? ¿Qué quiere Dios que hagamos con una iglesia visible que enseñe la palabra? Piensen, díganme. Búscame primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, y alguien que me ayude con la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versos 21 y 22. Primera de Juan, ¿qué pasa? 4:1. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque han salido muchos falsos profetas enseñando por el mundo. Entonces, lo primero que nos está diciendo Dios, cuando nos encontramos una iglesia visible, ¿qué es lo que hay que hacer? Probemos, examinemos qué doctrina enseña. ¿Sí? Porque aquí tenemos un problema. Hemos enseñado que el bautismo es para remisión de los pecados, ¿dice la Biblia o no dice la Biblia? Sí, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Colosenses y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo en varios textos siempre dice que el lavamiento de ¿qué? De la regeneración. Y en Efesios 5:25 habla nuevamente de regeneración a través del bautismo. Pero hay iglesias que dicen no, que el bautismo es un símbolo, que el bautismo es un paso de obediencia. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Que probemos qué? Que probemos la doctrina que se está enseñando ahí. ¿Qué dice primera carta de Tesalonicenses? 5, 21 y 22. ¿Quién la tiene? ¿Alguien? Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ok, examinad lo qué? Todo. ¿Retener qué? Lo bueno. Pero es que hasta ahí es donde me dicen, hermano, sí, yo voy a esta iglesia y allá enseñan esto, pero yo como examino todo y retengo lo bueno. Pero es que la segunda parte del texto que dice, absteneos de toda clase de mal. Hey, es sencillo. Cuando hablamos de mal, la gente piensa que es la mentira, que es la ¿qué más? ¿Qué más podemos llamar mal? El robo, el sicariato, las obras de la carne. Bueno, ¿cuáles son las obras de la carne, hermano? Como eso me está diciendo. Fumar es una obra de la carne. No te sabes las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Hablar mal del prójimo, la ira, la maledicencia, herejías, absteneos de toda clase de mal. Fumar no es una obra de la carne. No, entonces, ¿de qué? No tiene nada que ver aquí. Ni siquiera está escrito, no fumarás porque el día que te fumes un cigarrillo morirás y te irás para el infierno. Es allá donde nos vamos a remitir, ¿sí me hago entender? Es aquí donde la Biblia nos dice absteneos de toda especie de mal. No es en mi concepto que yo voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Es lo que la Biblia nos ha dicho y lo que confiesan los credos, nuestras confesiones, que es de qué clase de mal nos vamos a abstener. ¿Cómo? Bailar no es pecado, Claudia. Pero entonces ahí el cigarrillo ya es el daño que uno se hace. Sí, ya eso es un cuento aparte, pero yo no puedo llamar eso que es un pecado, que es una obra de la carne. Claro, detesto el cigarrillo porque soy alérgico y me hace daño. Pero yo conozco hermanitos de nuestra iglesia que les gusta. Hermanos, la próxima vez fumen cigarrillito fino, es que se pierde, ojalá se pero no puedo decir que ellos son pecadores.
por eso, o que están andando en las obras de la carne. No. Y ¿Me hago entender? los adventistas no es porque tanto recurrió con la Porque los adventistas son una secta. La salvación de ellos es por obras, no es por gracia. Pero manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5. Y ahí lo vas a encontrar. Listo. Entonces, absteneos de toda clase de mal. Termina el texto de Tesalonicenses. Las malas doctrinas es una clase de mal muy grave. Y el solo hecho de asistir a una iglesia que enseñe mala doctrina es grave, porque usted ya está contaminado, porque su salvación ya está ¿qué? ¿Está muy buena ahí o está en riesgo? No está en riesgo. Ninguna verdad procede de la mentira. Está en riesgo. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que comprobemos? Ahora sí, vamos a examinar. Pero cuando examinamos qué Dios quiere que comprobemos, si me hago entender, se escribe así, ¿sí? Que Dios quiere que comprobemos cuando examinamos una iglesia visible. ¿Qué piensan ustedes? Dios quiere que comprobemos si guarda, en primer lugar, si guarda toda la doctrina cristiana, si la guarda pura, o si permite que algo falso se mezcle con su palabra. Entonces aquí vamos a hablar de algo muy interesante. Primero, Dios nos manda a examinar las iglesias visibles. Dijimos examinar, ¿cierto? Después de examinarlas, Dios quiere que comprobemos si guarda la verdadera doctrina en su pureza. Y aquí empezamos a hablar de iglesias verdaderas o iglesias falsas. Podríamos decir iglesias ortodoxas, iglesias heterodoxas, iglesias verdaderas o iglesias falsas. Y Isabel ponía un ejemplo, hacía una pregunta a los adventistas. Algo muy particular de los adventistas es que ellos no hablan de Cristo, porque incluso la Biblia personal de ellos, aunque ellos dicen manejar la Reina Valera, ellos tienen su propia editora que es Casa Interamericana de Publicaciones. Ellos en la Biblia han cambiado muchos artículos, muchos textos bíblicos. El Cristo de los adventistas es un Cristo falso. Si usted lee el libro de Daniel, ellos cambiaron unos 5 textos, porque para ellos Cristo vino en 1814, y esa fue una de las masacres que sufrieron los adventistas. Entonces, al ver la embarrada que Cristo no se les apareció, tuvieron que cambiar todos esos textos de la Biblia, esas profecías, y decir que es que Dios se movió del lugar santo al lugar santísimo para empezar un juicio de escrutinio, pero la Biblia no habla de eso. Entonces los adventistas no te hablan de Cristo verdaderamente, sino que tú eres salvo por guardar el sábado y abstenerte de comer ciertos alimentos. ¿Sí? Ahí es donde vamos a examinar iglesias si guardan verdaderamente la doctrina o si mezclan. El problema del error, San Ireneo de Lyon, creo Ireneo, decía que el error nunca se va a mostrar en toda su crudeza, sino que va a entrar de una manera agradable, amable, para que no se descubra. Y Jesús lo dijo en Marcos 13, por ejemplo, vendrán muchos falsos cristos y engañarán a muchos y dirán yo soy. ¿Sí? Si fuera posible, a los elegidos. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos aquí cuando miramos esto? Vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Yo voy a repartir, no hay Biblia. Mateo 28, 28, 19 al 20. Juan 8, 31. ¿Quién de ustedes los quiere leer? Ellos son un matrimonio, son una sola carne. ¡Wow! Minerva, qué bueno verte por aquí. Puedes venir, esta es tu casa. Apocalipsis 3,
8 al 10. Y vamos ahí, Claudia, ayúdame con Apocalipsis 2, 13 al 16. Apocalipsis 3, 8 al 10. Entonces, miremos qué vamos a hacer cuando llegamos a encontrar estas iglesias. ¿Quién tiene el primer texto que repartí? Mateo. Leamos. Mateo 28, 19 al 20. Y de hecho ese es el evangelio para el domingo. Bueno, sí. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícelos en mi nombre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, ¿cierto? Vayan, oíd y hacer discípulos ¿a cuántas naciones? A todas, pero el texto dice algo. Bautizándolos. Primero, bautizándolos. ¿Ese todas las naciones es excluyente de alguna persona o es incluyente? A todas. Eso abarca a los niños o los deja por fuera. A todos. A todos. Entonces, cuando una iglesia se atreve a decir, no, a esa niña no la bauticemos porque tiene 9 años, cuando adquiera uso de razón y tenga por ahí 13 años y la podemos bautizar y que ella tome la decisión, ¿salvación por obras o por gracia? Por obras, porque ya fue la iglesia la que dictaminó, la iglesia visible local ahí, dictaminó cuándo y cómo y por qué. Mientras tanto, eso es un angelito, para ellos no hay infierno, piensan ellos. Pero el texto dice, vayan, bauticen, y después de que bauticen, ¿qué más dice? Enséñenles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo. Muy bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, la iglesia no puede sacar una enseñanza diferente. Desde ahí ya estamos hablando que es una iglesia ¿qué? Falsa o heterodoxa. ¿Por qué luteranos confesionales no somos ecuménicos en el sentido pleno de la palabra? Somos ecuménicos porque nos unimos con la iglesia mundial desde la antigua iglesia y confesamos los credos, los símbolos del cristianismo, el credo apostólico, el niceo. En eso somos ecuménicos. Pero no nos mezclamos con otras iglesias porque han pervertido desde ahí este texto. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dijo entonces, si ustedes permanecen en ¿qué? En mis palabras, ¿serán qué? Verdaderamente mis discípulos. Claro que hoy en día hay apóstoles nuevos. Yo sí le tengo miedo a esos apóstoles nuevos y son atrevidos. ¿Cuándo fue que esta semana anoche me vino un tipo y me contó una experiencia personal? Él me dijo, hermano, conocí un apóstol. Y yo, wow, ya entré en reversa, amigo. Y me dijo todo lo de mi vida. Y yo, wow, peor, porque resultó adivino, es hasta brujo. Brujo. Y le dije, mijo, se metió donde no era. Que le devuelvan la platica. Si ustedes permanecen en mí y guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Los que se autonombran apóstoles, se autonombran pastores, se autonombran, porque es que tenemos también un poco de pastores autonombrados ahí. Créanme que no son de Dios y Dios no está con ellos, porque no guardan la palabra de Dios, porque ellos reciben nuevas revelaciones, hablan por allá unas lenguas todas raras que yo no sé dónde las sacan. Incluso yo sé que estás viendo este video, un hermanito de Túquerres que se reúne en Zapulles, tierras muy lejanas. Él me mostró, alguien en Twitter publicó su oración en lenguas y escribió las lenguas, y este payaso como hizo, man, es el único. Pero bueno, sí,
ellos reciben nuevas revelaciones, nuevas cosas, ya no son discípulos de Cristo. Si usted en lo más mínimo pervierte la doctrina del Santo Evangelio, ya usted dejó de ser discípulo de Cristo. Tercer texto, Apocalipsis 3, 8, 10. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto Pero, no, espérate que es 3, 8 al 10, ese es el de ellos, el tuyo es Apocalipsis 2. No, yo tengo el 3. No, 3. 8 y 10. Yo sé todo lo que haces, delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque son pocas las fuerzas. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré eso en las sinagogas de Satanás, dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto las obediencias de mi mandamiento de ser perseverantes, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en él. Perfecto. Ahí la historia que nos está leyendo es que Jesús alabó a la iglesia de Filadelfia porque guardó pura la palabra de Dios. Y básicamente la obediencia fue lo que pasó con esta iglesia. Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre otro nombre, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble. Es lo que está pasando aquí con esta iglesia. Fue una iglesia fiel a la palabra, fue una iglesia obediente, y Dios le dijo, bueno, esos que se llaman iglesia, pero son sinagoga de Satanás, yo voy a hacer que vayan y se arrodillen ante ti. Sí, por cuanto te has mantenido fiel. Ahora sí, Apocalipsis 2:13 al 16. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ok, Dios estaba reprobando horriblemente a la iglesia de Pérgamo porque permitió que se enseñara falsa doctrina añadida a la palabra de Dios. Primero, ustedes retienen mi nombre, pero tienen ahí primero los de Balaam, que enseñan el evangelio por comercio, ¿cierto? Esos ministros que están por platica, ¿sí? Segundo, la doctrina de los nicolaitas, que enseñan la fornicación. Bueno, ahí hay una historia bien interesante que podríamos trabajar más adelante cuando empecemos Apocalipsis. Mezclaron la doctrina del evangelio con falsas enseñanzas y Dios se fue en contra de esa iglesia. ¿Sí me hago entender? Cuando el discípulo, cuando la iglesia visible mezcla la doctrina del evangelio, inmediatamente dejó de ser una iglesia verdadera u ortodoxa y pasó a ser una iglesia falsa y heterodoxa. Y es por eso que usted van a decir cimiento no, pero por experiencia, ¿cómo se dice? Yo he visto donde iglesias que supuestamente están en un culto y de repente se para una señora y ella bien gorda y bien grande, porque casi todas tienen la misma contextura, ¡hurra, marraca! Y ¡he aquí pueblo mío! Y empiezan con todas esas barrabasadas. Y entonces, aleluya, Dios habló. ¿Sabe que yo conocí una de esas profetas? Bueno, he conocido muchas y han quedado en vergüenza, pero esta era bien curiosa, porque era bien santa. Y nunca presentaba a su esposo.
Pero una vez su esposo llegó muy molesto a esa iglesia. Yo estaba enseñando una clase ahí, tratando de ayudar a esta gente, y su esposo llegó muy molesto con un hijo de 16 años que tenía síndrome de Down. Y ella lo negó y lo escondió todo este tiempo, y la iglesia nunca supo que esa señora tenía un hijo con síndrome de Down, porque a ella le daba pena. Hasta ese día esa señora fue santa en esa iglesia. Pero es curioso. No, eso no tiene que ver con la clase, me perdono. Vamos a mirar otros textos. Vuelvo y me voy. Las de celular ahí donde va. Segunda carta a Timoteo 4, versos 3 y 4. Hebreos 13, 9. Segunda carta de Juan, verso 9. Y Minerva, Apocalipsis 22, 18 al 19. Miremos que Dios quiere que hagamos con estas iglesias visibles cuando la examinamos y comprobamos su doctrina. Apocalipsis 22, 18 y 19. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Escuchemos. Segunda de Timoteo 3, 4, 3, 4. Segunda de Timoteo 3. Les voy a apuntar, hermano. Segunda de Timoteo 3, 4. 3. No, 4, 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Mira, vendrán tiempos tan crueles que la gente ya no le importa la doctrina pura y se buscan personas que les enseñen lo que ellos quieren oír. ¿Cierto que sí? Y entonces tienen hasta programas de televisión y todo, y terminan, recuerden que fulanito de tal les ama. Eso fue una cuñita. Pero sí, hoy en día la gente se busca pastores que les enseñen las bobadas que ellos quieren escuchar. No quieren nadie que los confronte, hermano. Si usted sigue así, ¿cuándo se va a ir si se muere? ¿Sí me hago entender? Ellos no quieren que les digan lo que usted está haciendo es pecado. Y sus sermones son bien chéveres. Y eso presentan a ese Jesús ok, todo sonriente, y lo pintan de miles maneras. Entonces, es lo que estamos viviendo en estos días. Usted sabe que Medellín se conoce como la capital gay de Colombia. Si usted busca en Google el burdel más grande del mundo, Medellín, y así están las iglesias de hoy en día. Son un burdel de cuánta doctrina y de cuánta cosa ellos quieren hacer. Prohibido contestar teléfonos en clase. Seguimos con el segundo texto. ¿Quién lo tiene? Hebreos 13, 9. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Oye, te di el texto clave. Me lo lees fuerte, por favor. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Una vez mi profesor de teología, y aquí admito que mi profesor era del Sínodo Luterano de Wisconsin, su nombre es Felipe Strickman. Yo lo quiero mucho a él, hace ya muchos años no lo veo, pero él en una clase siempre nos enseñaba, mire, el problema de los cristianos de hoy en día, de estos cristianos modernos, es que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, son como mujeres sin control que están en todas partes, siempre pierden la fe.
a lo último terminan perdiendo la fe, ¿sí? Porque reciben doctrinas de diversa clase, reciben tantas cosas que al final terminan tan confundidos que no saben qué van a hacer y prefieren más bien desistir, o muchas de ellas terminan en sectas. Conocí gente de más de 22 años de ser cristianos y unos terminaron con los adventistas, otros terminaron con una secta que se llama la Piedra Angular, de William Soto Santiago, creo que se llama el profética de ellos, ¿no? Y se decía que era el ángel del Señor, pero yo creo que el ángel ese ya se murió. El primer ángel que veo que se muere, William Soto Santiago. Ahora, no se dejen llevar de diversas doctrinas que son solo viandas, que son basura. Una vez más, iglesias falsas. A fin que, ¿en dónde? ¿En qué doctrina? En la gracia. Y el apóstol Pedro nos dice, usted debe crecer en el conocimiento de la gracia de su Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos estudiando en la clase de catecismo los domingos? ¿Cuál es el tema? La salvación, ¿verdad? La salvación. ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo y todo el proceso y todo eso? ¿Cuánto costó? Afinquemos nuestras vidas en la gracia. Segunda carta de Juan 9. Cualquiera que se extraviara y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Listo, búscalo en la antigua. Tenemos esta versión contemporánea y vamos a verlo en la antigua. Segunda carta de Juan, versículo 9. Y hazlo con voz fuerte. Y ese texto yo creo que es el bestseller también. El de Hebreos que leyó Claudia y este de Juan. Son unos bestsellers para nuestra clase hoy. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una vez más estamos hablando de Trinidad ahí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ay, pobrecitos estos apóstoles, pobrecitos estos profetas, pobrecitos estos pastores autonombrados, porque no sé qué enseñan ni a quién enseñan. Y muchos de estos personajes ni siquiera son preparados. Conocemos miembros que son más inteligentes que ellos, de sus propias iglesias. Cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, ahí no está Dios por más lindo que ore, por más ayunos que tenga, esa iglesia es del diablo. Así de sencillo, no hay salvación, solo condenación. El que persevera, ¿qué dice? En la doctrina de Cristo, ¿ese a quién tiene? Al Padre y al Hijo. Una vez más, el apóstol Pedro está diciendo, creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clase que tenemos de confesiones, identidad confesional. ¿Por qué nosotros como luteranos confesionales no nos mezclamos con otras iglesias? ¿Por qué nosotros como luteranos confesionales no participamos de la Santa Eucaristía con otros personajes que se llaman cristianos, bien sean evangélicos o católicos? Porque el Cristo de ellos no es el Cristo que nosotros creemos a través de la Biblia. Muchos hablan de un Cristo por experiencias, ¿cierto? Y ustedes han escuchado de la unción. Y yo explicaba quiénes habían sido los ungidos, pero estos pastores siempre traen unción. Y el problema es que, mire, Dios me puso como pastor de ustedes. Yo soy el que brinda pastos frescos, como dice el Salmo 23 de la palabra, a ustedes. Mis herramientas son administrar el Evangelio y los sacramentos para ustedes, ¿verdad? Pero la mayoría de estos cristianos modernos, ni siquiera en sus iglesias está la unción. Eso llega y pasa en una publicidad y dicen, bueno, esta noche viene fulano de tal y trae la unción. Y entonces por ahí viene Jesús Adrián Romero dando besitos en la frente. Ahí está la unción. Y arranca todo el mundo para allá, hermano. ¿Dónde está la iglesia, pastores, que tenemos? No, se fueron por el ungido de Jehová, como dicen. Bah,
No han podido. No van a poder. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro, y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida, y de la santa ciudad, y de lo que está descrito en este libro. Ok, interesante, ¿verdad? Ese texto. No se debe añadir, no se debe quitar nada de la doctrina de Dios. Ustedes me perdonan que alguien me hizo una pregunta que si yo odiaba a los evangélicos. La verdad yo no los odio, pero no me gustan, porque enseñan tanta basura, enseñan tanta cosa rara, ¿sí? Incluso hay una iglesia por ahí que está diciendo que hay que irse a bautizar al río Jordán donde se bautizó Jesús. El problema es que yo no sé si van a encontrar la misma agua donde se bautizó Jesús, pero eso es un negocio redondo, ¿no? ¿Sí? O sea, no me gusta, porque ellos siempre añaden. ¿Quién dijo que había que ir a bautizarse al río Jordán? Y estás tan de malas que apenas vayas en el avión y te lo vuelven un Hezbollah, ¿qué vas a hacer? Pero es que, de verdad, es eso, no es que yo los odie, pero es que en mi ciudad, con experiencia propia, he visto las burradas que hacen. Y con nuestros amigos, los de la iglesia del Papa, es que para ellos cualquier cosa es buena. Ellos pueden ir a misa y salir de misa y enseguida pegarse en la borrachera. Bueno, la niña fue bautizada, ahí tenemos a Diomedes Díaz y su cancioncita, ¿no? Bautizamos al niño, vamos a tirar la casa por la ventana, hermano, que esta noche es de borrachera. Y... ¿sí me hago entender? O sea, hay tanto sentido loco. Por eso nosotros los luteranos confesionales no nos reunimos con otras iglesias. Segundo, hay un... está bien, eso se sabe. Hay un personaje que salió expulsado de la iglesia antigua donde yo pastoreaba. Se llama Renzo Espinosa. Él fue el director de INSEPA, un instituto que tenía la Asociación de Pastores aquí. El tipo tiene una iglesia que él mismo formó que se llama El Rebaño. Pero en su página web, una vez me dice, hermano, mire, es que ustedes son locos. Ustedes cogen ese credo niceno y se creen eso, que hay un solo bautismo para remisión de pecados. Le dije, sí, viejo, vea, yo puse ahí el credo niceno, pero le quité ese artículo y simplemente le puse, creemos en un solo bautismo como paso de obediencia y símbolo de la fe. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Hasta qué descaro hemos llegado? Hasta alterar las confesiones para nuestro propio beneficio. Por eso nosotros debemos examinar ¿qué? Las iglesias visibles, examinarlas y después de examinarlas, comprobar qué doctrina hay en ellas. Y de ahí vamos a saber si son iglesias ¿qué? Verdaderas o falsas. Iglesias ortodoxas o heterodoxas. Ahora sí aceptamos preguntas, y si alguien está viendo el chat, si alguien está viendo en vivo y tiene alguna pregunta, puede poner ahí en el privado o en el mismo comentario del video, y con gusto vamos a responder después de la clase. No, ¿cómo? Ahorita, que le dé. En vivo. Bueno, si las alcanzan a ver podemos responder. Pero mientras tanto, aquí, ¿tenemos alguna pregunta o hay comentarios? De a uno. Gabriel, muy bien. Ahora, con esto, bueno, entonces dice, si uno comulga o asiste a su iglesia, uno carga con los pecados de ellos, pero entonces, ¿cómo lo uno examinar? Simplemente cuando venga bueno, allá en Caracas lo hacían, los evangélicos, no sé qué era la iglesia que estaba por ahí cerca de nosotros, donde yo vivía. Ellos pasaban de casa en casa, tocaban y sí, que si quieren asistir a no sé qué iglesia, porque no me recuerdo.
Entonces que ahí mismo le pregunto, digo, ajá, ¿qué se basa tu doctrina? Y ahí la comparto. Y así. Sí. No es que me voy a la iglesia y... No. Bueno, ¿recuerdas que en la clase pasada vimos que todas las iglesias deben tener una declaración de fe al menos? ¿Recuerdan que eso vimos? Miremos la declaración de fe. Pusimos de ejemplo la wesleyana y les mostré 2 puntos de la doctrina de la confesión wesleyana. Ellos dicen en su confesión que los niños nacen con el pecado, ellos lo llaman pecado hereditario innato, bueno, el pecado original. Pero en la práctica ellos no bautizan niños porque ellos ya dicen que eso no es bíblico. ¿Sí? Entonces, miremos lo que tienen escrito en sus confesiones, pero también miremos su ¿qué? Su práctica. Hay que mirar su confesión y su práctica. Sí, muchos pueden decir, no, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero te van a decir después, no, pero es que a nosotros nos habla el Espíritu Santo por otros lados y Dios me muestra en visiones esto. Entonces ya la Biblia no es suficiente para ellos. Necesitan otras revelaciones. ¿Sí? Miremos su confesión y miramos también su práctica. ¿Otro comentario, pregunta? ¿Estamos claros? Bueno, hermanos, hoy terminamos nuestra clase. Vamos a ponernos en pie y oramos con la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y luego terminamos con la oración de la noche del catecismo. Oremos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tú tienes el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Te doy gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia durante el día. Te ruego que me perdones todos mis pecados que he cometido y con los cuales he hecho mal, y me guardes con tu gracia en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo cuanto soy y tengo. Tu santo ángel sea conmigo para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, que Dios les bendiga.